¿Ya? ¿Ya? Ah, bueno. Venga. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. En verdad es un privilegio estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí. Estar aquí y como justamente mencionaba César, a la distancia, sentimos que este es el hogar, ¿no? Ustedes son ese hogar. Gracias, amor. Y, y sí, estoy muy feliz de poder estar celebrando mi cumpleaños con ustedes. Gracias, gracias por el privilegio de poder compartir este momento con todos. Si me permiten, voy a orar rápidamente. Padre, te doy gracias. Gracias por esta tu iglesia. Gracias porque habitas en este lugar, en cada uno de sus integrantes, Señor. Gracias porque te has presentado a sus vidas y lo has hecho de manera increíble para transformar, para restaurar, para sanar. Gracias, Señor. Gracias, te doy muchas gracias. Eres bueno y generoso y te pedimos por esta mañana, por este mensaje, que no sea yo, sino que seas tú hablando a nuestros corazones, justamente concluyendo esa obra que, que tú empezaste en el momento en el que te presentaste a nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Bueno, pues a grandes rasgos, justamente como César les platicó, mi esposa Ana y yo, mi nombre es Alexis, eh, no somos de aquí. Sí, si bien, bueno, mi esposa sí nació aquí en la Ciudad de México, yo nací en Acapulco, nos conocimos en la iglesia y después de un proceso un poco largo, gracias a Dios nos pudo unir. Y ahorita radicamos en Estados Unidos, no estamos aquí en México, llevamos 2 años más o menos. Yo llevaba año y medio sin regresar a México, lo cual sí ha sido difícil, pero al mismo tiempo es una bendición. Dios no nos ha soltado a donde sea que hemos ido y por eso estoy sumamente agradecido con todo. Eh, Nos fuimos a los Estados Unidos porque al final de cuentas trabajo, gracias a Dios, tengo un trabajo. Toda mi vida me he dedicado a la hotelería y tengo la bendición de poder trabajar en un hotel allá en los Estados Unidos. Eh, Surge la oportunidad, estábamos Ana y yo comprometidos en ese momento, todavía no nos casábamos oficialmente, ya teníamos fecha, pero pues por todo el tema de la dinámica, de cómo iba a funcionar, que las visas, que el trabajo, etcétera, lo más sencillo para nosotros era casarnos por el civil y ya eventualmente tener la boda, que fue el 18 de febrero del 2023. Pero en ese momento hicimos todo el proceso del visado y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de mudarnos a los Estados Unidos. Les comento que me dedico a la hotelería, pero bien, no soy un experto en nada, definitivamente, pero algo que sí Dios me ha permitido es conocer a la gente. Al final la industria de la hospitalidad sí se dedica mucho a conectar, no solamente con el huésped, sino con el propio equipo, porque es bien bonito y a mis ojos es algo que me llena y me apasiona, porque es increíble cómo un grupo de gente que no somos ni 10, ni 20, ni 50, ni somos más, son cientos de personas, podemos unirnos para poder recibir a otras cientos de personas y hospedarlas en algún lugar para que puedan ya sea ir a visitar, ir a conocer, ir a desconectarse, a relajarse. Entonces, sí, para mí es algo que me apasiona. Eh, Habiendo dicho esto, pues no todo ha sido bonito. Como les digo, no soy un experto en todo esto y he aprendido
en tantas cosas a base de echar a perder. ¿Quién no ha escuchado la frase de echando a perder se aprende? Yo he aprendido mucho. Entonces, sí, um, cristianamente, eh, llevo conociendo, mejor dicho, llevo siendo, a mi corta vida, escuché de Jesús. A mis 11, 12 años, Jesús llegó a mi vida, a la vida de mi familia, porque mis papás estaban en un momento muy difícil, donde estaban a punto de separarse, y Jesús transformó eso. Gracias a Dios, el día de hoy siguen casados. Jesús transformó sus vidas, transformó su matrimonio, los reconcilió, los sanó, y, y quise hacer esa corrección de palabras, porque al final de cuentas a mi corta edad escuché de Jesús, pero lo llegué a conocer a los 22, 23 años más o menos. En ese momento llegó a mi vida porque pues no tomé las decisiones correctas. Y ahorita voy a llegar un poquito a ese momento, pero les quiero dar un poquito de contexto de quién soy y qué es lo que quiero hablar, lo que Jesús puso en mi corazón en este momento para compartirles. Eh, ¿Cómo es que decido yo dedicarme a la hotelería? Porque mi papá se dedica a hoteles. Yo nací en Acapulco, Guerrero. Él trabajaba en un hotel ahí. Lo transfieren a otro hotel en Ixtapas y Guatanejo. Nos mudamos para allá. Después nos mudamos a Manzanillo, Colima. Después aquí a la Ciudad de México. Pero a mi corta edad, incluso desde que estábamos en Ixtapa, yo que fue donde empezamos a escuchar de Jesús y vi lo que hizo Jesús en la vida de mis padres. En ese momento nos hacemos cristianos y al mismo tiempo, casi, yo decido dedicarme a la hotelería. Decido dedicarme a la hotelería porque al final, si bien era todo lo que conocía en ese momento por mi papá, que es el hombre que creo más admiro, no solamente porque es mi papá, sino al final de cuentas lo admiro porque es una persona sumamente sabia, ha crecido desde de temas profesionales y personales, entonces ha sido para mí impactante lo que Dios puede hacer en la vida de alguien y si veo a mi papá es algo que yo aspiro a hacer, ¿no? Y desde ese momento dije, mi sueño es ser director de un hotel, ser director de un hotel y poder hacer lo que mi papá hace, ¿no? Entonces a esa corta edad empiezo a trabajar, empiezo a pedirle a mi papá la oportunidad en los hoteles en los que él manejaba, el yo poder empezar a aprender, ¿no? Es algo que siempre mi papá nos inculcó, el aprender, el conocer más, el crecer. Y en ese momento empiezo a trabajar en la pastelería, haciendo prácticas y me acuerdo perfectamente entrar a esa pastelería, estaba el horno de este lado, se sentía cálido, entrabas y olía mantequilla luego, música ranchera porque al chef pastelero le gustaban mucho las canciones de Vicente, entonces la música ranchera. Y me ponía a hacer el trabajo que más detestaba, que era rallar zanahorias para hacer el pan de zanahoria. Siempre me cortaba los nudillos y era así como, bueno, pues ni modo, ¿no? Empecé a aprender, después de estar en la pastelería pude moverme a estar en el equipo de animación en los hoteles de playa principalmente. Es muy común tener un equipo para entretener, entonces empecé poco a poco a aprender un poquito más de qué era, cómo se manejaba. Se veía divertido, sobre todo era un niño de 14 años y lo único que quería estar corriendo es estar haciendo cosas, jugando fútbol, básquetbol, voleibol, de todo. Posteriormente, ya haciéndome un poquito más grande, empecé ya a tomarlo un poquito más en serio porque necesitaba aprender curricularmente, ¿no? No solamente el divertirme, sino entender qué hace un mesero, qué hace un capitán, qué hacen en la recepción, por qué lo hacen, cómo reciben a la gente. Entonces, poco a poco en ese momento fui creciendo profesionalmente. Y si bien en ese momento, ahorita
me puse a pensar que paralelamente fui tomando estas decisiones, habiendo escuchado de Jesús, yo veía y yo decía, bueno, pues Jesús sanó a mi familia, pero Él no ha hecho nada en mí. Pues, ¿cómo le puedo compartir a alguien quién es Jesús? ¿Qué es lo que hace? Entonces, desgraciadamente en ese momento tomo la decisión de desenfocarme de Él y enfocarme solamente en mi sueño, en mi anhelo de poder crecer profesionalmente. Este crecer se vio de una manera diferente, porque al final de cuentas empecé a desarrollar la virtud de la hospitalidad, pero la desarrollé a través de imitar cosas. La desarrollé a través de imitar cosas buenas, sí, pero también de imitar cosas malas, desgraciadamente. Cosas buenas como, bueno, pues la cortesía, el sonreír, el siempre ver a la gente, el poder ser lo más cálido posible. Pero también, desgraciadamente, aprendí a manipular, aprendí a mentir, aprendí a robar, desgraciadamente. Aprendí pues muchas veces, obviamente, delante de la gente, pues te comportas de una manera, pero ya que estás en la parte de atrás, nadie te está viendo, pues era muy sencillo, pues nada más, pues hablar de cosas vulgares, y ver cosas que no tiene que estar hablando. Aprendí a que no estaba mal engañar a tu mujer si no te veía, si no te daba cuenta en ese momento. Entonces, si bien aprendí muchas cosas desarrollando esta virtud de la hospitalidad, aprendí cosas muy malas que al final me llevaron a tomar decisiones graves en mis prácticas, en mis segundas prácticas profesionales por parte de mi universidad. Tuve la oportunidad de trabajar en un muy buen hotel en Punta Mita, que está cerca de Puerto Vallarta, y me la vivía borracho mientras trabajaba. Yo era mayordomo en ese momento y podía entrar, tenía acceso a las habitaciones. Los huéspedes tenían botellas de licor y pues yo me servía y me iba a hacer mis cosas. Ahí fue donde empecé a tener incluso contacto con drogas, excesos de todo tipo. Entonces, todo esto sucedió hasta que en un momento, todavía creciendo todavía más y reflexionando en todos estos momentos difíciles y complejos, donde estuve en lugares de lo más lúgubres, de lo más, pues sí, o sea, no puedo imaginar que haya algo más abajo después de eso. Recreativos entre comillas. Eh, Me doy cuenta que Jesús estuvo cuidándome, a pesar de todo eso, a pesar de que yo volteé mi mirada y dije, bueno, voy a hacer de esta la industria de hospitalidad lo que yo quiero hacer y a lo que me quiero dedicar. Jesús aún así estuvo ahí conmigo. Regreso de esas prácticas profesionales, sigo creciendo. Tengo la oportunidad de irme por primera vez yo solo a trabajar a los Estados Unidos. Esta es la segunda vez que estoy trabajando allá. Y en ese momento es cuando Jesús me dice, ya, hasta aquí. Me dice, ya hasta aquí, ¿por qué? Porque ya hiciste de tu vida un tremendo papalote, ya hiciste todo lo que quisiste hacer, y aquí está la factura de todo. Yo estaba roto, completamente roto. Estaba deshecho, tenía una relación que estuvo a través de toda esa temporada donde hice y deshice lo que yo quise. Rimó, no lo intenté hacer de esa manera. Mi familia, la verdad es que mis papás los había hecho a un lado, mi relación con mi hermano. Y sí, y Jesús me dijo, a ver, no. Y empezó a traer la lista de todo, de tienes que dejar de tomar en exceso, tienes que dejar de consumir drogas, tienes que dejar
de comunicarte de esa manera con la gente, dejar de mentir, dejar de manipular, dejar de tantas cosas. Y fue sumamente abrumador y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? ¿No? Y Jesús es tan bueno, es tan generoso, que, que Él no te da la lista de tus fallas y te dice, bueno, ahí está, y ahí resuélvelo, y ahí vienes cuando quieras, sino que está ahí contigo procesando todas y cada una de esas cosas. Y entre ellas en algún momento dije, bueno, ¿y qué tal si nunca me tuve que dedicar a esto de la hospitalidad? ¿Qué tal si lo hubiera escuchado desde esa edad, a los 12, 13 años, y a lo mejor me hago pastor o ministro, o no sé qué era lo que quería hacer conmigo, y decir, bueno, pues a lo mejor lo hubiera hecho, ¿no? Y por mucho tiempo consideré y dije, creo que mejor dejo de trabajar, y digo, no, pues ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a simplemente dejar de trabajar? En esa temporada ya se acercaba mi tiempo para regresar a México. Y dije, bueno, pues orando, pidiéndole perdón y a través de un proceso donde estuve muy cercano a él, me dijo, regrésate a México 2 años. Y lo digo de esta manera porque, como les había platicado un poquito, mi vida había sido mucho moverme, estar en diferentes lugares. Yo estaba acostumbrado, y si bien muchas veces la zona de confort de muchos de nosotros es estar en un lugar fijo, mi zona de confort es moverme todo el tiempo. Entonces me dijo, no, quiero que te quedes 2 años aquí y, y sí, no quiero que vayas a ningún lado. Si encuentras un trabajo ahí, adelante. Bueno, no me lo dije de esa manera, pero lo procesé así como, bueno, pues si Dios me quiere dar un trabajo, pues trabajaré, y si no, pues seguiré tratando de escuchar qué es lo que quiere para mi vida, ¿no? Entonces, en esos 2 años es cuando empiezo a conocer un poquito más, empiezo aquí en México a atender a la iglesia, y es cuando conozco a mi ahora esposa. Que esa historia es un poquito larga, no se las voy a poder contar en este momento, pero, pero fue una montaña rusa, o más bien fue como el Kilauea. Subía y luego se soltaba completamente y era como de, bueno, ¿qué quieres de mí, Jesús? Lo que sí les puedo decir que en ese momento Jesús me enseñó a amar. Me enseñó a amar, y es algo de lo cual estoy eternamente agradecido, porque ahora tengo a Ana como mi esposa, y sí, ha sido increíble esta temporada juntos, 2 años de casados, y, y sí, les cuento todo esto porque al final de esto, mi vida se rodeaba de la hospitalidad. Y desde la industria hospitalaria hasta la virtud, lo que caracteriza ser alguien hospitalario, es algo que Jesús tuvo que tratar conmigo. Es algo que tuvo que tratar porque al final no era lo que yo creía que era. Y la forma en la que Jesús pudo revelármelo, mejor dicho, fue a través de la Biblia. La palabra hospitalidad en el griego quiere decir filoxenia. ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes? ¿No? Yo tampoco la había escuchado. Pero es bien padre, porque al final la palabra filoxenia se divide en dos. La palabra filo quiere decir amar, y la palabra xenia quiere decir extraño, extranjero, forastero. Entonces, filoxenia quiere decir amar al extraño, amar al extranjero, amar al forastero. Y si nos remontamos a ese momento cuando éramos chiquitos, cuando éramos bebés, alguien que no eran nuestros papás era un extraño totalmente, ¿no? Entonces, eso habló totalmente a mi corazón y me transformó, y dije, bueno, la hospitalidad no es solamente poner una cara bonita delante de la gente, sino es amarlos. Y dije, bueno,
Eso es etimología, es el origen de la palabra, a lo mejor no tiene nada que ver con la Biblia. Y Jesús me llevó a 3 versículos. El primero es Primera de Pedro 4, del 8 al 9. Primera de Pedro 4, del 8 al 9. Y dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Dije, bueno, amor, la palabra hospitalidad, o hospitalarios más bien. Dije, bueno, ok, tiene sentido. Después me llevó a este otro versículo. Una disculpa. Dice, Romanos 12, del versículo 9 al versículo 13. Romanos 12, del versículo 9 al 13. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, preservando el sufrimiento, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y dije, ¿ya 2? O sea, es una coincidencia. Bueno, ok. Y por último, me llevó a Hebreos 13, del 1 al 2. Hebreos 13, del 1 al 2. Dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Voy a repetir eso. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y dije, esto ya no es solo etimología. Reflexionando un poco, dije, bueno, ok, si lo tuviera que hacer de una manera un poquito más práctica, ¿cómo lo puedo yo entender? ¿Cómo lo puedo llevar a decir, bueno, ok, sí, soy hospitalario, ok? Pero la fórmula que vino a mi mente es que sin amar primero, no podemos tener hospitalidad. ¿Y qué quiere decir hospitalidad? Amar al extraño. ¿Qué hacemos todos los días? No todos los días estamos encerrados en nuestras casas. Siempre estamos en contacto con gente que nos rodea. O incluso en nuestras casas. O sea, por más que sé que la palabra a lo mejor explícitamente dice extraños, pero tenemos a nuestros esposos, tenemos hermanos, tenemos familiares, tíos, hermanos, abuelos, hijos, que a veces desgraciadamente los tratamos como extraños. Entonces, eso transformó mi entendimiento, transformó la forma en la que incluso profesionalmente he tratado de implementar esto y decir, bueno, ok, ya no solamente se trata de poner una cara bonita, sino es algo más profundo, habla de mi corazón, ¿dónde está la posición de mi corazón? Cuando estoy hablándole a alguien, lo hago internamente ya desesperado, ya cansado, ya no queriendo
comunicarme con alguien o lo hago porque lo amo, lo hago porque me importa. Y bueno, me van a preguntar a lo mejor, ¿para qué quiero ser hospitalario si yo no me dedico a la hospitalidad, si no trabajo en un hotel? Soy ingeniero, ya sea ingeniero en música, ingeniero eléctrico, ingeniero en lo que tú quieras. O a lo mejor soy licenciado, soy abogado y me la paso leyendo leyes y resolviendo casos y casi no tengo contacto con la gente y nada más pues les tengo que decir algunas cosas y ya. ¿Para qué quiero ser hospitalario, no? Y simplemente porque al final de cuenta, si no somos hospitalarios, si no le damos la importancia que se debe a esta virtud, a esta característica en nuestras vidas, no podemos cumplir lo que Jesús nos pide, lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, en Juan 13, del 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy. Y muchos seguramente se quedaron pensando y dijeron, bueno, pues en ese momento culturalmente los judíos tenían 630 y... No, mandamientos. 630 y tantos preceptos. Ajá. Y dicen, otro mandamiento nos va a dar, ok. Dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Porque como yo los he amado, perdón, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor unos por los otros. Es impresionante cómo repite tantas veces que se amen, que se amen, que se amen. Y es una característica que nos diferencia a nosotros. Esto fue antes de la última cena. Sabemos históricamente que Jesús fue llevado a la cruz, muere por nuestros pecados y después regresa. Su resurrección es 3 días después y regresa con sus discípulos. Y un momento antes de regresar a los cielos, la Biblia narra que los discípulos lo ven siendo levantados hacia los cielos. Les dijo lo siguiente, y lo siguiente es una característica bien importante, porque es donde esta casa, esta iglesia está fundado. Dice, para que todos, perdón, les doy el versículo antes, dice Juan 17, 21. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si nos amamos los unos a los otros, podemos ser uno. Si somos hospitalarios los unos con los otros, podemos ser uno. Si nos cuidamos mutuamente, si dejamos a un lado las ideas que vienen a nuestra mente y si nos enfocamos por un momento en la otra persona y no en mí mismo nada más, en ese momento es donde podemos ser hospitalarios y podemos amar a los demás. En ese momento donde nos olvidamos de lo que me está doliendo a mí y nos importa un poquito lo que le duele al que está al lado de mí, es donde podemos genuinamente amarlo y podemos ser genuinamente hospitalarios con esa persona. Quiero cerrar este mensaje y si me ayudan a cerrar sus ojitos.
Quiero orar para que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, sea transformándonos, sea rompiendo nuestro entendimiento, que nos enseñe a amar verdaderamente, con el único propósito de seguir estableciendo su reino en la tierra. A eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a establecer su reino en la tierra. No a través de ponernos delante de la gente, no mediante sacar ventaja, no mediante lastimar o manipular, no mediante mentir, sino simplemente mediante de amar. Amar desde lo más profundo de nuestros corazones. Y eso hablo a sus vidas en este momento en el nombre de Jesús. Que Jesús sea transformando su entendimiento. Que sus ojos sean, que el velo que tiene sus ojos sea arrancado en este momento. Y que no solamente podamos vernos a nosotros mismos y egoístamente solo buscar el beneficio para nosotros, sino que tenemos que buscar el beneficio para los demás también. El beneficio de la comunidad. Si todos estamos bien, entonces yo voy a estar bien. Gracias, Jesús, te doy por tu amor, por tu generosidad. Gracias por morir en esa cruz por nosotros. Gracias por librarnos, por romper las cadenas que nos atan, Señor. Venimos con un propósito simplemente, a rendirnos y a pedirte que por favor nos enseñes a amar. Nos enseñes a amar genuinamente, nos enseñes a amar profundamente, sin miedo. Nos enseñes a amar irracionalmente incluso. Porque muchas veces nuestra propia razón es la que no nos permite poder amar verdaderamente a los demás. Permítenos ser hospitalarios, amorosos, cálidos, que nos importen los demás. Padre, gracias te damos en este momento y te doy gracias y de esta manera simplemente con los ojos cerrados quisiera que pudiéramos seguir en su presencia y no sé si hay alguien aquí en casa que no haya permitido, no se haya permitido conocer a Jesús. Así como yo en algún momento no conocía a Jesús, sino que nada más había escuchado de Él. Y si hay alguien aquí que quiera orar la siguiente oración conmigo, me gustaría mucho que lo pudiéramos hacer juntos, igual de esta manera, con nuestros ojos cerrados. Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias por morir por mis pecados y darme la oportunidad de tener una nueva vida en ti. Ayúdame a seguirte y vivir de acuerdo con tu voluntad. Amén.